Amén, ¿verdad? Tenemos batallas externas que nos generan guerra. Tenemos batallas internas. A veces sufrimos de ansiedades, de depresiones. Tenemos desánimos muchas veces con lo que lidiamos cada día. Ay, yo no tengo esto. Ay, tengo que hacer aquello. Y nos desesperamos. Batallas en donde nosotros mismos nos boicoteamos. Pero qué bueno, como le dije, es saber que no estamos solos. Que Dios nos dio un arma poderosa para poder vencer cualquier oposición externa o interna. Y esa arma se llama fe. Fe no en nosotros mismos, fe en Él. Porque si yo creo en mí mismo, voy a estar ahí hasta donde estoy. Pero si creo en Dios, voy a lograr mucho más de lo que yo puedo lograr. Y es por eso que quiero compartir esta palabra, porque el escudo para mí es la fe para mí es un escudo, es una llave que Dios nos entrega para poder defendernos y abrir puertas aún extraordinarias que nosotros no podríamos abrir. Y si hablamos de fe, tenemos que entender primeramente lo que es la fe. Hebreos 11:1, la palabra de Dios dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro de lo que estoy esperando, aunque no lo veo, significa eso. ¿Sí? Entonces, yo puedo entender de que no es un pensamiento mágico, sino que es creer que mi papá, mi Señor, mi Creador tiene cosas buenas para mi vida. De que en medio de las batallas, en medio de las oposiciones, Él tiene el control y Él va a salir glorificado de esa oposición. Por eso es que es tan maravilloso entender de que yo estoy seguro que Dios tiene el control. No sé en qué me va a ayudar este desastre en el que estoy metido, pero Dios lo va a obrar para bien. Porque eso lo dice la palabra. Entonces, hay un principio que yo quiero compartir contigo para vencer en batalla con la fe. Y el primer principio es que tenemos que usar nuestra fe para ver lo invisible. ¿Sí? Decirle al que está a tu lado, usa tu fe para ver lo invisible. Entonces, usa tu fe para ver lo invisible, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, iglesia, no te hace ignorar la batalla, ¿sí? La fe no es que yo voy a ignorar porque yo tengo fe. No, la fe no niega la guerra. ¿Qué es lo que la fe hace? La fe hace que vos puedas ver la victoria antes que suceda. No es que vos estás, a mí no hay ningún problema. No, vos no ignorás. ¿Tenés problema? Claro que sí. Pero por tu fe, vos podés ver la victoria antes que suceda. Y vos decís, sí, pero estoy enfermo. Sí, pero no tengo trabajo. Sí, pero mi marido es un endemoniado. Aleluya, ¿verdad? Tranquilo. Si hay un gadareno que se liberó, hay esperanza. Mi esposa, vos no le conocés, pastor. Aleluya. Y vos elegiste. La buena noticia es que tenés un Dios que pueda traer libertad, sanidad, restauración y que puede convertir ese lamento en gozo. Aleluya. Pero nosotros tenemos que entender de que a pesar de la guerra podemos ver la victoria antes que suceda. Yo recuerdo que cuando me enamoré de la pastora, wow, y no está acá, así que puedo explayarme. No, está siendo grabado. En el culto de la noche no me había decir. Recuerdo que me enamoré perdidamente. Ay, Dios mío, era la mujer perfecta, ¿verdad? Después, cuando pasó el tiempo y empezamos en la rutina, se convirtió en mi esposa. Ya no era perfecta. Había sido que tenía sus ataques de nervios. ¿Verdad? Y había días en donde yo tenía que elegir cómo quería morir nomás, con qué arma nomás. No es si quería morir o no, sino que cómo quería morir nomás, ¿verdad? Y decidía morirme, ¿verdad? Y los primeros tiempos era razón de me voy de la casa, no quiero saber más nada, sabes que hasta acá llegó todo lo que tenemos. Pero luego conocí a un Dios que se mete en medio de nuestras batallas. Y empecé a verle con los ojos de la fe a la pastora. Y ella primero no confiaba en mí porque realmente yo no era confiable, yo hacía lo que quería. Pero un día yo cuando rendí mi vida delante de Dios, yo me volví confiable. Yo le decía después, vas a ver ahora, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y que te crea tu mamá, me decía, ¿verdad? Pero confiaba en mí. Y está bien, no le culpo porque muchas veces le fallé.
Pero yo ya le veía como un producto terminado, yo empezaba a actuar en fe. Y yo empezaba a bendecir, a honrar su vida. Empecé a darle lo mejor que podía darle. Y hoy yo veo un producto terminado de parte de Dios en su vida, en muchas áreas de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado esas batallas y Dios ha entrado en esas batallas. Yo podía seguir peleando a mi manera, pero decidí que Dios sea el que pelee mi batalla. Y tenemos muchas enseñanzas en la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 6, versículos 12 en adelante, la palabra nos habla de cómo Josué entró a tomar la primera conquista, que era Jericó, ¿sí? En Josué capítulo 6, versículo 12 dice que Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, que representa la presencia, y los siete sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre, tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. ¿Cuántas veces? 7 veces. Solamente en este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y vamos al verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué es lo que nos dice esta porción de la Escritura? De que había un muro que con armas humanas no se podía destruir, pero había una fortaleza divina con la cual ese muro se iba a caer. Y esa arma divina se llamaba fe. Josué veía esa muralla y era una cosa de loco. Imagínense lo que es pegar 7 vueltas alrededor de una muralla, en donde hay un ejército esperando para ver si vos querés entrar por la muralla, listo para atacarte. Era una cosa de loco. Ellos aún corrían el riesgo de que sean atacados en medio de esas vueltas. Pero Josué decidió creerle a Dios. Y en medio de su fe iba el arca, dice primero. Y luego iban los hombres armados. Y luego gritaron. Y al gritar, ¿qué pasó? Los muros se cayeron. Pero no se cayeron por los gritos, se cayeron por la fe y la obediencia de Josué. Si vos querés ganar la batalla, tu fe te tiene que animar a ver lo invisible antes que suceda. Pero tu fe te tiene que llevar a obedecer. No es yo quiero ser bendecido, pero hoy llueve y me quedo nomás yo, porque el otro domingo ya me fui a la iglesia. No, yo tengo que entender de que en mi día de célula yo me voy a recibir del Señor y a glorificar su nombre. En los días de culto yo me voy a recibir del Señor y a glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque el resto de los días Dios pelea mis batallas. Entonces cuando yo entiendo que la fe es un arma que yo utilizo cada día, aún antes de ver la victoria. Porque la fe, iglesia, no es una fe que ver para creer, sino que la fe cree y luego ve. Vos crees y luego ves. No es ver para creer. Que uno tiene que experimentar la fe. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Muy bien. Por fe andamos, no por vista. Sabemos que tenemos un Dios extraordinario, que Él nos mueve hacia la victoria. Podemos estar en grandes batallas. Los muros parecen impenetrables. No tenemos las armas necesarias, pero tenemos fe en aquel que lo puede todo. Entonces, cuando nosotros peleamos con esa actitud de fe, viendo de que hay una victoria en el nombre de Jesús sobre tu matrimonio, sobre tu finanza, sobre tu familia, sobre tu generación, sobre tu llamado, sobre tu iglesia, Dios va a ser glorificado. Por eso es que la fe nos ayuda a ver las cosas antes que sucedan. No es ver para creer.
Eso es para los incrédulos. Tomás, porque viste, creíste. Dichosos de los que sin ver creen a mi palabra. Aleluya. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Entonces, que tu fe te ayude a ver lo invisible, aunque parezca imposible. Yo no sé con lo que estés batallando, pero sé que hay un Dios que puede luchar contigo esa batalla, iglesia. El segundo principio es usar tu fe para activar el poder de Dios. Decirle que está a tu lado, usa tu fe para activar el poder de Dios. Primero, yo uso mi fe para ver lo invisible, que aunque parezca imposible, yo puedo ver porque creo en mi Dios, en mi Padre, en aquel que tiene el control. Y lo segundo, yo uso mi fe ¿para qué? Para activar el poder de Dios. Porque sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Pero con fe sabemos que vamos a conquistar las promesas de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 17... la palabra de Dios nos enseña que había un rey llamado Josafat que estaba peleando una batalla imposible de conquistar. ¿Pero qué hizo él? Él empezó a buscar a Dios, oró, ayunó y apareció un hombre de Dios y le dijo estas palabras: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, paraos, estad quietos y ved, ¿qué cosa? La salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, oh Jerusalén, y ahí pone tu nombre, oh Aldo Cardoso, oh Patricia Rojas, oh familia Cardoso Rojas, y te pones ahí en esa posición. ¿Y qué dice la palabra? No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Aleluya. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Iglesia, Josafat tenía una guerra imposible, en donde era imposible que él pueda vencer. Pero él decidió buscarle a Dios en medio de la batalla. Y eso hizo la gran diferencia. Él no peleó su batalla con su fuerza ni con su ejército. Él peleó con adoración. Y cuando uno pelea con adoración, está reconociendo de que Dios es más grande que esa batalla. Cuando uno pelea con alabanza, y no es solamente, es cierto que aquí cantaron, pero ellos se posicionaron en obediencia. Si vas a morir en medio de la guerra, que sea alabándole a Dios. Si vas a morir en medio de la batalla, que sea adorándole a tu Dios. No te mueras cobardemente alejado de tu Dios. Pelea tus batallas adorando al Rey de Reyes. Ahí es donde vos activás el poder de Dios, porque la palabra nos enseña de que dice que las emboscadas que los enemigos tramaron, usaron en contra de ellos mismos. Así va a pasar en medio de tu batalla. Lo que el enemigo trama en contra de tu vida va a ser usado contra ellos mismos. Por eso es que vos, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Alabarle al Señor, adorarle al Señor, servirle al Señor, ser fiel. Josafat, al escuchar la palabra, ¿qué hizo? Se inclinó rostro a tierra. Eso significa ser humilde. No te enorgullezcas en medio de la guerra, deja que Dios pelee tus batallas. Si vos no podés decirle: Señor, ya no es con mi fuerza, es con tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que puede mucho más que nosotros. Si nosotros usamos las armas correctas, creemos en Dios, tenemos fe en Dios, Dios va a pelear por nosotros. Cuando nosotros tenemos esa arma de la fe nos lleva a confiar, a adorar, aún en medio de las circunstancias, a obedecerle a Dios por sobre nuestras emociones.
No lo siento, no me gusta, pero ¿qué yo hago? Yo le obedezco a mi Dios. Y esa es una batalla que Dios va a ganar. Porque créanme que Dios no deja de balde una persona que la alaba, que la adora con una actitud de fe. Dios pelea por nosotros, iglesia, pero usa tu fe para activar el poder de Dios. Josafat no podía con ese ejército. Eran 3 ejércitos y ellos eran 1. Y venían como una multitud imposible de vencer. Pero Dios puso la misma emboscada en contra de ellos mismos. Y uno a otro se mataron entre ellos. Así también va a pasar con tus problemas. Sí, pastor, estoy enfermo. Sí, pastor, tengo problema en mi matrimonio. Sí, pastor, tengo problema financiero. Sí, pastor, tengo este problema. No importa cuál sea el problema, entre ellos se van a destruir si vos le glorificas al Señor. Pero tenés que tener, ¿qué cosa? Fe en Dios. Deja que Dios pelee tus batallas. Usa tu fe para activar el poder de Dios. Y el tercer principio es este. Usa tu fe para renovar tus fuerzas. Porque ¿cuántas veces nos sentimos debilitados en medio de las luchas? En medio del día a día, esa batalla interna o externa que hemos comentado al principio, nos debilitamos. Y muchas veces decimos, sí, pero yo no quiero más irme porque yo no siento nada, porque yo esto, yo aquello. Y empezamos a autoboicotearnos en medio de esa guerra y nos neutralizamos a nosotros mismos. Y decimos, no va a cambiarlo. Yo quiero que todo el mundo sea espiritual. Pero si vos no sos espiritual, ¿por qué vas a esperar que otro sea espiritual? Si vos no activas tu fe, ¿por qué vas a esperar que otro active su fe? Cuando Dios quiere tener una relación personal contigo. Claro que Dios nos llama a todos, pero no todos le responden a Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos que decir, yo le voy a responder a mi Dios. Yo voy a tener fe en mi Dios. Y cuando nosotros tenemos fe en nuestro Dios, se renuevan nuestras fuerzas. ¿Sí? Cuando Dios nos da una palabra, ¿cuántos recibieron alguna palabra alguna vez de parte de Dios? ¿Sí? Si no recibiste, toma una palabra, porque esta palabra es para vos. Agarrá la palabra de Dios y decir, esta es mi palabra y yo voy a vencer mi batalla porque la palabra es de Dios y no mía. Yo creo en mi Dios, no en mí. Creo en aquel que lanzó la palabra y voy a conquistar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usamos nuestra fe, vamos también a renovar nuestra fuerza. Cuando vemos las promesas, vamos a creerle a nuestro Dios. En el libro de 1 Samuel, versículo 16, verso 13, 1 Samuel 16, 13, la palabra dice que Samuel tomó un cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos aquel día en delante, dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Qué está diciendo? ¿Sabían que, según los teólogos, en este momento David tenía como unos 15 años? ¿Cuántos de los que están aquí tienen 15 años? De casado, pastor, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Él tenía como 15 años cuando recibió una palabra de Dios, recibió un ungimiento, era simbólico. No es que vino Samuel y le dijo, mira, te voy a ungir ahora con este aceite, te voy a chorrear todo y a partir de ahora vos te vas y sos el rey. Y vení, yo te llevo de la manito y vos haces el rey. No, le ungió, le dio una palabra de parte de Dios. ¿Y qué pasó después de esto? En el capítulo 17 vemos lugares donde él se va y lleva, dice, la provista de sus padres a sus hermanos en medio de la guerra y escucha que hay un paladín llamado Goliat que estaba insultando a todo el pueblo de Israel. ¿Y él qué pasa? Él toma la actitud de obedecer a Dios por su fe en Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña de que cuando el gigante venía y hablaba la palabra, todo el mundo se intimidaba. Aún el rey, los soldados, nadie se animaba a enfrentar. Y es más, aún cuando le vio al mismo David, dice en el verso 43 del capítulo 17, que el filisteo le dijo, soy un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a Israel por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, ¿cuándo? Hoy en mis manos, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y de toda la tierra sabrá
que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. Aleluya. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? David recibió la promesa. Él era un muchachito, pero él se animó a ir con la promesa en batalla. Había gente que no creía en las promesas de su Dios, pero este muchachito dijo, no importa, yo me voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no gana la batalla con espada, él gana con su Espíritu Santo. Y es cuando nosotros tenemos que entender que nuestras batallas las vamos a ganar con la fortaleza del Espíritu Santo. Lo vamos a ganar con la presencia de Dios. Claro que vamos a hacer nuestra parte. Claro que a veces vamos a tener la cara roja de la vergüenza por la que tenemos que enfrentar. Porque hay veces que es así. Cuando yo estaba en deuda, yo me iba frente a los bancarios, frente a los acreedores, y me iba y tenía que poner la cara y decirle, ya sé que te dije que te iba a pagar el lunes, pero te prometo, ahora sí, te prometo de verdad, voy a pagarte, y esta es la manera en la que puedo pagarte. Y algunos me decían, estás loco, no voy a agarrar esa plata de vos, es una moneda lo que querés darme. Pero yo le creía que mi Dios iba a ser fiel para que yo pueda cumplir con lo que yo estaba prometiendo. Y empecé a ser fiel, empecé a creerle a Dios, empecé a perseverar y Dios me sorprendió en mucho menos tiempo de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque de Él es la batalla, de Él es la pelea. Cuando nosotros creemos que es con la gracia de su Espíritu Santo, las batallas se ganan en el nombre de Jesús. Por eso es que si estás debilitado, sí, pastor, pero yo una vez le creí y otra vez pasó esto. Pasó mucho tiempo. Después la palabra dice que después que él venció al gigante, él volvió a su casa. Y David dice que estaba cuidando las ovejas. ¿Y qué pasó? Mientras tanto, Saúl se preocupó de querer agradarle más a la gente que a Dios. Desobedeció. ¿Y qué pasó? Dios le desechó al desobediente. Y dice que un espíritu malo venía en contra de Saúl. Y cada vez que ese espíritu malo venía en contra de Saúl, dice que él se volvía loco. Entonces sus consejeros le dijeron, busca a alguien que ministre con un cántico, con algo, para que el espíritu salga de vos cuando él está ministrando. Y se le encontró, dice, a David, que tocaba el arpa. Y vino David, y mientras él tocaba el arpa, la palabra dice que el espíritu malo se apartaba de Saúl. ¿Por qué? Porque el espíritu malo no puede escuchar que vos le alabes, le adores, le honres al Señor. Mientras que él adoraba, el espíritu malo salía. Todo aquello que te está atormentando, que está trayendo opresión a tu vida, cuando alabás y adorás, se va en el nombre de Jesús. Renovate en la presencia del Señor. Metete en la presencia del Señor. Y luego no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, porque luego dice la palabra que David huyó por su vida, porque Saúl empezó a tener celos de David y él tuvo que huir, esconderse en una cueva, en la cueva de Adulam, donde se le juntaron 400 hombres espectaculares, prósperos, valientes, así dice la palabra, ¿verdad? No, eran amargados, afligidos y lo peor de lo peor. Y él se volvió jefe de todos ellos, dice la palabra, ¿sí? Pero no se volvió el más amargado, él se volvió un valiente porque él tenía fe en Dios. ¿Y qué pasó? Y él empezó a pelear las batallas en contra del enemigo. Él dice que aún se juntó con los filisteos en un momento dado. Pero pasó un tiempo. Y según los teólogos dice que pasó 15 años para que David sea nombrado como el rey de Israel. ¿Cuántos años pasaron? 15 años después de que él fue ungido por Samuel. ¿Para qué? Para que él se posicione como rey. Hay veces que vamos a debilitarnos en medio de las batallas.
Parece que la batalla, esto no es lo que Dios me dijo. Dios me dijo que yo voy a ser rey. Dios me dijo que yo voy a hacer esto. Pero terminan persiguiéndote. Terminas huyendo por tu vida. Y pensás que eso no viene de parte de Dios. Yo te quiero decir que hay un Dios que no va a evitar los procesos en tu vida. Pero Él sí va a estar en medio de los procesos en tu vida. Por eso es que tenemos que fortalecernos en el Señor. Isaías 40, 29, la palabra de Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¡Wow! Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ya no tenés fuerza, fortalecete en el Señor, porque Él va a renovar tus fuerzas. Tu fe en Dios en medio del proceso va a hacer que vos puedas ver la victoria en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que David se fortalecía, se engrandecía, porque Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con él. Quizás en medio de las pruebas, en medio del problema, no vamos a ver nosotros que las cosas avancen. Físicamente parecería que todo está peor, pero espiritualmente podemos ver la victoria. Espiritualmente podemos dejar que Dios accione. Y espiritualmente podemos renovar nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque la fe sostiene nuestro corazón en medio de la espera. La fe es la que nos mantiene seguros a pesar de las circunstancias. Iglesia, yo te quiero decir en esta mañana, la guerra puede ser muy larga. La guerra puede ser muy larga. Hace mucho ya estoy peleando esta batalla, pastor. Hace mucho que yo quería esto, que yo quería aquello. La guerra puede ser muy larga, pero la fe te dará la resistencia. La fe te dará la resistencia. David fue ungido como un rey. David terminó sus días, dice en Primera de Crónicas 29, 28, que él terminó sus días llenos de días de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Pero por qué? Porque él se animó a fortalecerse en el Señor. En el Salmos 27, 13, con esto voy concluyendo, dice la palabra del Señor, hubiera yo, ¿qué cosa? Desmayado. Hubiera yo desmayado. ¿Sí qué? Si no creyese que ¿qué? Que veré la bondad de Jehová en la tierra de los... ¿Cuántos vivientes hay aquí en esta mañana? Estamos vivos, aquí vas a ver la bondad de tu Dios. No te desmayes, no te desmayes, cree en la bondad de Dios. Cree que Dios ya te dio la victoria. Disfruta la victoria aunque no lo vean tus ojos naturales. Empezá a disfrutar y caminar con esa actitud de que Dios ya te hizo sano. Dios ya te hizo libre. Dios ya restauró tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, tu llamado. Vas a vivir y te van a seguir el bien y la misericordia del Señor todos los días de tu vida. Si el Señor es tu pastor, dicen los niños, ¿verdad? El Salmo 23, nada te faltará. Iglesia, la fe es el arma más poderosa que nosotros podemos usar. Así que no dejes que el enemigo siembre incredulidad en tu vida. Hebreos 6:12 dice que nosotros no tenemos que ser perezosos. Hebreos 6:12 dice que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Aleluya. Iglesia, la fe te puede fortalecer hasta que veas las promesas cumplidas de Dios en tu vida. La fe es suficiente. La fe no evita la guerra, pero te ayuda en tu proceso. La fe no va a evitar que tengas que pasar muchas veces por el fuego, pero Dios puede estar contigo en medio del fuego. Dios se pone en acción cuando nosotros le creemos a Él. Cuando nosotros creemos en Dios, vamos a ver su mano poderosa. Y cierro con esto, iglesia. No ganamos
porque somos fuertes. No ganamos porque somos fuertes. Ganamos porque le creemos a nuestro Dios. Creemos que Él pelea nuestras batallas. Quizás hay batallas que estás peleando día tras día. Todos lo tenemos. Pero yo te quiero desafiar a que hoy, ahora, le puedas creer nuevamente a Dios. Que Dios te pueda dar la victoria en el área que estás batallando. Que hoy puedas levantarte a decirle una vez más, Dios, yo te creo. Quiero que renueves mis fuerzas. Quiero que te pongas en acción por mí. Ya lo he hecho a mi manera, ahora quiero que tú pelees mis batallas. Señor, quiero empezar a ver con los ojos de la fe. Me voy a mover por fe, no por vista. Y empezar a visionar lo que Dios ya te entregó. No es un pensamiento mágico, es fe, una actitud en el poder y en la gracia de Dios.